Hola, soy Miguel Ángel Hoyo Luis, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental y el día de hoy me encuentro realizando una actividad para la materia de toxicología ambiental. El tema que estaremos viendo el día de hoy es el de métodos de recolección de muestras en organismos y ambiente, ya sea en medios acuíferos, en suelos y en el aire. Ok, para comenzar, ¿qué es un muestreo? Es una técnica de selección de miembros individuales o de un subconjunto de la población para hacer inferencias estadísticas a partir de ellos y estimar las características de toda la población. También es un método conveniente en cuanto al tiempo y eficaz en función de los costos. Por lo tanto, constituye la base de cualquier diseño en una investigación. Ahora, métodos de muestreo. Existen dos métodos de muestreo: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la que un investigador establece una selección de unos pocos criterios y elige al azar a los miembros de una población. Todos los miembros tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra, con este parámetro de selección. Ahora, el muestreo no probabilístico. En este, el investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Este método de muestreo no es un proceso de selección fijo o predefinido, ya que esto dificulta que todos los elementos de una población tengan la misma posibilidad de ser incluidos en una muestra. ¿Qué es un método de recolección? La toma u obtención de muestras es el procedimiento que consiste en recoger partes, porciones o elementos representativos de un terreno, a partir de las cuales se realizará un reconocimiento geotécnico del mismo. Las muestras son proporciones representativas del terreno que se extraen para la realización de ensayos de laboratorio. Según la forma de obtención, pueden clasificarse de forma general en dos tipos: muestras alteradas. Estas son las que conservan solo algunas de las propiedades del terreno en su estado natural, mientras que las muestras inalteradas se conservan, al menos teóricamente, las mismas propiedades que tiene el terreno. Toma de muestra en organismos. Para la toma de muestras en organismos hay una gran variedad, y también hay que tener en cuenta que algunas cuestiones para que estas muestras no se lleguen a contaminar con alguna bacteria del ambiente. La primera toma de muestra es una biopsia, que es un procedimiento médico en el cual tiene una gran cantidad de usos al momento de realizar un diagnóstico, debido a que ya es un examen de laboratorio y nos muestra los resultados. Toma de la biopsia. Para la toma de las muestras se debe realizar en condiciones de asepsia rigurosa y personal capacitado. Para los diagnósticos de lepra, micosis, parasitosis y virosis cutánea, se toma un fragmento de 45 milímetros de grosor y de 5 a 6 milímetros de diámetro. Para la tuberculosis, de 15 milímetros de grosor y 10 milímetros de diámetro. Para el diagnóstico de parálisis flácida aguda, se toma una muestra de médula espinal en la región cervical o lumbar, de 1 a 3 centímetros, o de colon descendente que contenga material fecal de 3 a 5 gramos. Para el diagnóstico de la rabia, se debe tomar una muestra de 5 por 5 por 5 milímetros de cuero cabelludo en la región de la nuca. Para el diagnóstico de tuberculosis y lepra, por PCR, si la biopsia está parafina, se debe enviar el bloque completo o por lo menos 10 cortes. Si la muestra es en fresco, se debe enviar un fragmento de la parte afectada en solución salina. Ahora, las condiciones para su conservación. Estas se deben colocar en un recipiente de plástico con tapa en soluciones de formol al 10% y un pH neutro, en cantidad suficiente para cubrir y enviar lo antes posible. Para un PCR de tuberculosis, se deberá enviar en soluciones salinas, fisiológica y mantenerse en refrigeración a 4 grados centígrados.
También se deben colocar en frascos de plástico estéril en solución salina al 85% y mantenerse a 4 grados centígrados e igualmente enviarse inmediatamente. También se deben otros de los métodos o condiciones es colocar en recipientes herméticos sin ninguna solución y mantenerse refrigerado a 4 grados centígrados y posteriormente enviarse inmediatamente. Otra de las condiciones es colocar un criotubo estéril y mantenerse congelado hasta su entrega. Ahora, cepas bacterianas. Para la toma de las muestras se suele enviar solo en cultivos puros sembrados en medios de agar de sangre, en tubos de 13 por 100 milímetros con un tapón de rosca y cubiertos de parafil. Para enterobacterias se debe enviar en vidrios. Ahora, si el envío se realiza en placas Petris con medio de cultivo de agar en base de sangre, se debe cuidar que no tenga deshidratado, que no esté deshidratado más bien, y sellar con las placas con papel parafil. En condiciones para su preservación, se deben enviar a una temperatura a ambiente lo más pronto posible y enviarse inmediatamente a temperatura ambiente. Exudado cutáneo. Toma de la muestra. Limpiar cuidadosamente el área alrededor de la lesión con solución salina estéril. Eliminar el exceso de exudado en la periferia de la lesión y con un hisopo estéril de algodón tomar el borde interno de la lesión y depositarlo en el medio de transporte de Stuart o de Amis. Para el diagnóstico de antrax cutáneo, número 1 puede ser la etapa vesicular. Utilizando el hisopo estéril, obtenga asépticamente fluido vesicular proveniente de vesículas que no hayan sido abiertas con anterioridad. Los bacilos de anthrax tienen mayor probabilidad de ser conservadas mediante la tinción de Gram durante la etapa vesicular. Ahora, en la etapa de escaras o costras, levante cuidadosamente el borde externo de una costra para obtener un poco de material. Inserte un hisopo estéril y rote lentamente por 2 a 3 segundos por debajo del borde de la costra, pero sin removerla. Condiciones para su conservación. Enviar la muestra lo más pronto posible. Si el tiempo de envío es menor de 1 hora, se debe conservar a una temperatura ambiente. En caso de exceder este lapso, se debe mantener la muestra a 4 grados centígrados hasta su entrega. Los hisopos deben transportarse directamente al laboratorio a temperatura ambiente. Para tiempos de transcripción de 1 hora, manténganse de 2 a 8 grados centígrados. Recolección de muestras en medio acuático. La recolección de macroinvertebrados acuáticos, métodos para ambientes de aguas poco profundas, que se incluyen los ríos, lagos y otros cuerpos de agua donde podemos alcanzar el fondo con nuestras manos y por ende con redes relativamente pequeñas. En este tipo de cuerpos de agua tenemos una diversidad de redes manuales, las cuales se pueden comprar o bien construir con malla fina y resistente. Es importante usar una malla fina ya que muchos macroinvertebrados acuáticos son bastante pequeños. La mayor parte de los estudios usa un tamaño de malla de 500 micrómetros o menos. En otros muchos estudios ecológicos prefieren mallas de 250 micrómetros. Estudios cualitativos. Para esto se utilizarán un equipo de muestreo como redes de tipo D, redes manuales diversas e incluso coladores de cocina. Como el objeto es registrar la mayor cantidad de taxa, es posible usar varios tipos de redes o recolectar los organismos directamente del sustrato, mediante el uso de pinzas entomológicas. Y bueno, las recolectas directas son importantes para poder obtener aquellos organismos que se encuentran fuertemente adheridos al sustrato, como las larvas de Petrophila y varios tricópteros. En áreas de flujo de agua
los muestreos se pueden hacer colocando la red corriente abajo y moviendo el sustrato con las manos o con los pies para dislocar los macroinvertebrados y atraparlos en la red. En áreas sin flujo, la red se empuja dentro del sustrato y se recolecta material del fondo. Los macroinvertebrados se pueden buscar entre el material acumulado en la red. Alternativamente, se pueden colocar en una bandeja de color claro, blanco preferiblemente, con agua, y los macroinvertebrados tienden a moverse en la bandeja y son más fáciles de observar y recolectar. Aquí podemos ver las redes de tipo D que mencionaba anteriormente, el colador de cocina, el muestreo directo de macroinvertebrados acuáticos y la bandeja para la separación. Ahora, estudios cuantitativos. Se utilizarán equipo de muestreo como las redes de Surber o de tipo GES. Estas redes tienen la característica de muestrear un área determinada del fondo del cuerpo. También se puede usar una red de tipo D con una adaptación para controlar el área muestrada. Como queremos asociar los macroinvertebrados recolectados con el área muestreada, es importante usar el mismo tipo de red en cada recolecta. Además, se pueden emplear distintas redes por hábitat. En áreas con flujo continuo se usa el sorber o la red de tipo D y se mueve el sustrato como se describió arriba. En áreas sin flujo se usan redes como la GES. En este caso, se hace el disturbio en el fondo y se crea una corriente de agua con la mano para que los organismos caigan en la red. Los macroinvertebrados se preservan y se transportan al laboratorio para separarlos del material usando una lupa o un microscopio de disección. Los resultados se expresan en cantidades por metro cuadrado. Aquí podemos ver la red de tipo Sorber o Suber y el muestrador de tipo GES. Método para ambientes de aguas poco profundas. En aguas poco profundas se incluyen algunos segmentos de ríos, lagos y embalses, entre otros. Logísticamente, estos sitios nos presentan la limitante de no poder alcanzar el fondo de forma fácil por su profundidad y la textura suave y fangosa del fondo. Los métodos descritos arriba solo se podrían utilizar en las orillas de estos cuerpos de agua. Las muestras bénticas. Se pueden recolectar con dragas. Hay diferentes tipos, pero todas estas están diseñadas para utilizarse en sustratos suaves de sedimentos finos. Generalmente, se bajan desde botes o muelles utilizando una soga o cable. Las muestras son cuantitativas ya que recolectan un área determinada del fondo y una cantidad de sustrato. Las diferentes dragas tienen variadas formas de sellar la muestra al subirla a la superficie. Cada muestra preserva individualmente y se transporta al laboratorio para su análisis. Las muestras planctónicas, estas se recolectan con redes de plancton y se bajan desde el bote o más bien se arrastran detrás del mismo. Las redes recolectan filtrando la columna de agua, por lo que los datos son cuantitativos si conocemos el volumen de agua filtrado. Si la misma no se cuantifica, las muestras serían cualitativas. El volumen de agua filtrado es el resultado del área de la boca de la red multiplicado por la velocidad con la que se desplaza y el tiempo o la distancia que se desplaza la red. Ahora, preservación de muestras. Las muestras de macroinvertebrados acuáticos generalmente se preservan en alcohol al 80% o formalina al 5%. Ambos tienen ventajas y desventajas. Por un lado tenemos el alcohol, que tiene la ventaja de ser fácil de manejar y no requerirse mayores cuidados, mientras que por las desventajas tenemos que es un inflamable y se requiere de un volumen grande de alcohol para preservar apropiadamente las muestras y que ésta aumenta la longitud del cuerpo de los organismos. Por la parte de la formalina tenemos la ventaja de que funciona efectivamente como preservativo en concentraciones bajas, al 5%, por lo que unos cuantos mililitros son suficientes para preservar una muestra en el campo.
y la mayor desventaja de la formalina es su cualidad de carcinogénico. Muestras de suelos. Las muestras de suelo pueden obtenerse de dos formas, de acuerdo con el tipo de ensayo que se va a realizar. Por un lado están las muestras alteradas, que no se reflejan exactamente como se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Y también contamos con las muestras no alteradas, que estas reflejan exactamente cómo se encontraba el suelo en su estado natural antes del muestreo. Ahora, en el tipo de muestreos, en el suelo podemos encontrar que las muestras alteradas se utilizan para los ensayos más sencillos y en particular para los que usted mismo realizará en este terreno. Por otro lado, tenemos que las no alteradas son necesarias para los ensayos más complejos que es menester efectuar en el laboratorio para obtener un análisis físico y químico más pormenorizados. Las muestras no alteradas es preciso tomarlas con mayor cuidado, ya que deben de reflejarse exactamente como en la naturaleza del suelo. ¿A qué profundidad debemos tomar la muestra? Las muestras de suelo para la acuicultura normalmente se toman a una profundidad de 2 metros, de modo que debe examinar cada horizonte del suelo hasta la profundidad. Si la capa freática se encuentra a menos de 2 metros de profundidad, las muestras de suelo siempre deben tornar a la mayor profundidad posible. Precauciones al tomar muestras de suelo. Se debe realizar un muestreo de todos los horizontes del suelo, de más de 10 centímetros de espesor. Todas las muestras deben representar los horizontes naturales o estratificaciones del suelo. Las muestras no deben tomarse a profundidades arbitrarias. Mantenga separadas las muestras del suelo. Si tiene que examinar y comparar las muestras del suelo, al tomarlas, agrúpelas cuidadosamente en pilas separadas para evitar que se mezclen muestras diferentes y coloque las pilas sobre láminas de material plástico u hojas de periódico para que éstas no se mezclen con los materiales del suelo. Si no tiene intención de examinar y comparar las muestras de suelo cuando las tome, hay que colocarlas inmediatamente en bolsas resistentes de material plástico o de una lona con revestimiento de plástico y hay que atarlas. Introduzca la muestra del suelo en bolsas y rotúlelas. Marcar todas las bolsas de muestras de manera cuidadosa y pormenorizada. Hay que escribir claramente en el rótulo de número de identificación el lugar de donde se tomó la muestra, los límites superiores e inferiores del horizonte muestreado y la fecha. Muestreo de aire. El muestreo de aire es la medición de contaminación del aire por medio de toma de muestras, de forma discontinua principalmente, para determinar las concentraciones en partículas suspendidas en sus diferentes fracciones. Algunos métodos de muestreo para la medición de la calidad del aire son el muestreo pasivo, muestreo en bioindicadores, muestreo activo, método automático y método óptico de preservación remota. El muestreo pasivo se recolecta un contaminante específico por medio de absorción en un sustrato químico seleccionado, después de su exposición por un periodo de 1 hora o hasta un año. La muestra se regresa al laboratorio donde se realiza la desorción para ser analizada cuantitativamente. Y las ventajas de este método es que tiene un bajo costo y tiene una simplicidad de operación. Dentro de las desventajas podemos encontrar que no es apto para todos los contaminantes, no tiene una gran exactitud y requiere de un análisis en el laboratorio. El muestreo de bioindicadores, en este se utilizan especies vivas, generalmente vegetales, donde su superficie funge como una aceptadora de contaminantes. La planta tiene una capacidad para acumular contaminantes con el metabolismo de la planta o en la apariencia de la misma.
Las ventajas de este método es que tiene un muy bajo costo y son útiles para identificar la presencia y efectos de algunos contaminantes. Dentro de sus desventajas tenemos que hay problemas con la estandarización de las metodologías y procedimientos, y también que algunos requieren de análisis en el laboratorio. El muestreo activo. En este se succiona el aire a muestrear a través por un medio de colección físico o químico. El volumen adicional del aire incrementa la sensibilidad, por lo que se obtienen mediciones diarias promedio. Se clasifican en burbujeadores o impactadores. Las ventajas de este método es que es fácil de operar, tiene una alta confiabilidad y costo relativamente bajo. Dentro de las desventajas, no se aprecian los valores mínimos y máximos durante el día, solo por promedios de 24 horas, y también requieren de un análisis de laboratorio. Ok, llegamos a la parte del cuestionario y la pregunta número 1 dice: ¿cuántos métodos hay para la medición de la calidad del aire? ¿Qué es un muestreo del aire? Número 3, entre el alcohol y la formalina, ¿cuál cree que es mejor? Número 4, ¿qué entiende por método de recolección? Y número 5, ¿en qué momento debo mantener las muestras de suelo separadas? Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que el video les haya sido útil y adiós.